Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves, es 5 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a hablar de exploración del subsuelo, nuestro capítulo 4 de este semestre. Entonces, empecemos y veamos en nuestra pantalla esto que estamos hablando. Tenemos que pensar en edificios nuevamente, puede ser por supuesto cualquier otra estructura, pero ahora no con el título de obra civil, sino con el título de estudios geotécnicos. Y hemos entendido muy bien que estos edificios son parte de la ingeniería civil, muchas materias detrás y se apoyan en el suelo, y sabemos que hay que determinar la capacidad admisible de apoyo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora nos vamos a uno de esos edificios y decimos, antes de construir el edificio, estamos hablando de esta primera parte, no del frente, es solo la circunstancia. Hay que determinar propiedades y elegir qué tipo de fundación vamos a poner. En otras palabras, debemos nosotros pensar, vamos a fundar sobre zapatas aisladas, sobre losa de fundación, sobre pilotes. Eso es una decisión que hay que tomar, a qué profundidad hay que hacer esa fundación, ¿no? Esa es la primera decisión. Y para eso, obviamente, hay una exploración, un programa de exploración del subsuelo. Y luego de tomar la decisión, uno dice, vamos adelante, hagamos la excavación. Solo como detalle, mientras se decidió eso acá, en este caso, uno ve el edificio aquí, uno sabe que este edificio está fundado sobre pilotes. Y este otro está fundado sobre una losa. Y uno dice, ¿acaso no son parecidos, no están sobre el mismo suelo? Sí, hasta cierto grado. Este de acá tiene algo menos de carga y es menos extenso, este es más extenso. Y uno ya sabe, mientras el ancho sea mayor, en el mismo suelo, mayor el asentamiento, por ejemplo, ¿no? Y influye la sección. Consecuencias, si bien pueden tener más o menos la misma carga, pero en sección tiene que ser diferente. Entonces, aquí está el límite entre lo que es losa y pilotes. Esto ha sido diseñado de esa manera. Y aquí una losa. Perfecto. Entonces, diseñado aquello, el proceso lo conocemos bien, estamos viendo otra vez. Hecho algo, que vamos a volver a eso, pues empezamos nuestra excavación, es lo que vimos antes, y al hacer la excavación cuidamos muchísimo de llegar al nivel y que la capacidad admisible sea la adecuada, pero es obvio que también hay que cuidar las paredes, ¿no? Hay que ver si van a ser estables, si necesitan un muro, si necesitan algún cuidado en especial. Y luego todo el proceso de excavación, aquí se tiene alrededor eh, ciertos muros, solo decimos eso, y se nota que se excava un poco, luego a otro, se pone ciertos puntales, etcétera, etcétera, en lo que se hace en el proceso y se llega a cierto nivel y ahí, como ustedes pueden ver en este sector, ya se está poniendo el hormigón pobre. Muy especialmente aquí noten que ya no está la pared como antes, ¿no? Ha habido un movimiento hacia este lado y hacia este lado y hay que cuidar aquello. ¿Cuánto uno se va a comer? No debería comerse nada del vecino, pero ¿cuánto se va a comer del vecino? Es importante, los talones.
Pero sea como sea, esto solo muestra el cuidado que hay que tener, pues luego uno pone un muro que le sirve de sótano, y empieza la construcción y termina con su edificio construido y una carga dada. Para llegar a eso, para llegar a eso, uno ha necesitado saber el tipo de suelo que hay por debajo y con el tipo de suelo que hay por debajo hallar la capacidad admisible de aporte. En este caso, para saber el tipo de suelos, he hecho en un sector, en un primer corte, ya vamos a ver más detalles, un sondeo hasta una profundidad, aquí dice 45 metros, y otro sondeo hasta otra profundidad, aquí dice 35 metros. Y se ha observado, como dice aquí, arcilla limosa, arcilla, grava, arcilla, grava y arcilla limosa. Un perfil típico de Cochabamba, ¿no? Bien, entonces esa es una primera parte. Quizás hasta ahí alguien quiera comentar algún detalle, preguntar alguna cosa. Este es muy buen momento. Bien. En ese perfil uno quiere saber las propiedades físicas y mecánicas del suelo. Por lo tanto, por lo tanto, en ese perfil uno quiere saber dónde está el nivel freático, en este caso se ha marcado 4 metros, y quiere saber qué suelos hay y tienen sus propios símbolos. Normalmente uno debería tener esto en el sistema unificado, aquí no es que eso esté en el sistema unificado, es la idea general. Y además las propiedades físicas, aquí dice el peso unitario, y entiendo que si tengo el peso unitario, también tengo el contenido de humedad, tengo adicionalmente la gravedad específica de los sólidos, tengo esas como relaciones acá, ¿no? Y puedo jugar para obtener todo lo que es las propiedades físicas, eso se debe saber. Y además aquí dice el módulo de deformación confinado, la resistencia al corte en estado no drenado y el ángulo de fricción. Además, los parámetros de deformación y resistencia. ¿Por qué el módulo de deformación confinado? Eso no importa el día de hoy. Es un parámetro, el valor de E, ¿no? Va a depender del método que se vaya a utilizar para hacer los cálculos. Pero podría ser el CC, el CR, podría ser el MB, ¿no? Aquí está el módulo E, el que ha entrado en una dimensión, ¿ok? Muy bien, entonces se nota claramente que lo importante es llegar a los parámetros físicos y de resistencia. ¿Cuándo hemos llevado eso? Bueno, hemos llevado todo esto y más la clasificación en mecánica de suelos 1, especialmente. Pero adicionalmente los módulos de deformación en el capítulo 2 de esta materia, ¿no? Esa es básicamente la... Bien, Iván Apaza Coria levantó la mano. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Iván Apaza Coria solo estaba apoyado en la pantalla, el celular en el bolsillo, por eso se activó. ¿Puedes decir algo, Iván Apaza Coria? Bien, entonces nos queda clara la idea. Ahora uno dice, ya sé a dónde voy,
Se nota que mis exámenes tienen un solo valor de CU, mis exámenes tienen un solo valor de CC, ya me cuesta el hallar el E en otra altura, pero entiendo que en un lugar pues hay más valores, ¿no? Hay más suelos, pero puedo saber todo lo necesario. Bueno, y también he aprendido que con toda esa información puedo hallar yo los asentamientos de lo que está aquí. Es una losa y para diferentes lugares. Puedo yo hacer cortes en este sentido o puedo hacer cortes en este otro sentido. El hecho es que puedo utilizar ciertos programas. El ELPLA es este, en que ya introduce cierta rigidez de la losa de fundación, introduce las dimensiones y a partir de aquello los asentamientos que podrían darse para diferentes cargas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y ahí está la idea de asentamientos y a varias profundidades. Entonces, uno dice, se necesita más tiempo que el que tomamos en un examen. Pero normalmente vienen los programas. Entonces, de ahí lo que estábamos diciendo, los asentamientos para una profundidad de los A2,5, A3, A3,5, A4, A4,5, A5 para este caso. Eso es lo que se necesitaba analizar. Bien, si ya sé hacer esto, sí y no. Sí, en el sentido de que hemos dado un examen para calcular asentamientos y no porque solo he calculado un hito y no he utilizado el programa. Pero esa brecha se salva repitiendo el programa o haciendo muchos cálculos. Entonces, de ahí el sí. También hemos entendido que al lado puede haber una construcción, dependiendo, y esa construcción puede influir sobre la nuestra. ¿Cómo? No importa, estos números no importa, puede ser que se coloque al mismo tiempo, después de un tiempo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido aparece nuestro edificio y el de al lado, el vecino, y los asentamientos ya no son más en el centro, sino es en un lado, ¿no? En este corte pues en este extremo unos asentamientos y en el centro debido al otro edificio unos asentamientos más grandes. Y si recuerdan, el tolerable 100 va involucrado con este máximo, que ya no está más en el centro, lo que se construye con el edificio de al lado. ¿Cuánto es eso real? Muy real y cada vez más, si ustedes se ponen a ver en las construcciones del día de hoy, hace años teníamos un edificio y pasaba mucho tiempo hasta que alguien construía al lado. Ahora no, ahora prácticamente se hacen al mismo tiempo unas y otras construcciones. Meditemos en eso y es importante. ¿Podemos saber ese comportamiento? Por supuesto que podemos saber. Ahora, si decimos voy a colocar yo este edificio y al año porque sé, igual puedo hacer la diferencia. Claro, ya no es tan fácil para nosotros manejar los datos que tenemos en nuestro texto, pero un programa nos ayuda a manejar esas cosas, ¿no? Sí podemos y debemos. ¿Qué otra cosa entendemos? Que puede haber edificaciones al lado y este edificio era muy claro para mostrar que hay otro al lado. Visto de otro lado está ese y consecuencia al construir cuánto influye sobre ese. Es obvio que influye más a un lado que al otro y uno tiene que tomar decisiones que cómo va a afectar el edificio de al lado, ¿no? Entonces esa es la idea básicamente y a partir de aquello pues las decisiones. Y eso condiciona los asentamientos, los límites, los tolerables, hay que tomar decisiones en base a las tablas que hemos visto, otras tablas, pero hay que ser muy conscientes de todo el entorno y comillas ya sabemos hacer.
Entonces, en base a eso, uno debe siempre terminar en algo así, que la máxima presión admisible de apoyo en función del nivel de fundación. Para una fundación dada, una fundación que en este caso ocupaba todo el terreno, no hay mucha más vuelta que darle. Podría uno variar zapatas otras, pero para esta con un ancho B definido y un L dado, porque ese era el objetivo, ocupar todo el terreno, la idea es cuál es ese valor. Entonces uno termina diciendo, si voy a fundar a 3 metros, el valor de capacidad le corresponde a ese, más o menos ese valor. Y si voy a fundar a 7, lo que normalmente significa un sótano o 2 sótanos, entonces la capacidad va a ser esta otra. ¿Y qué son estos valores de Q sub A? Normalmente el sistema internacional tiene kilonewtons por metro cuadrado, kilopascales, es lo que usamos, pero mucha gente está acostumbrada a los kilogramos por centímetro cuadrado y en esencia la diferencia es 100, ¿no? Entonces de ahí viene que también viene esa. Y si uno funde y dice voy a fundar a 3 metros, entonces aguanta 120, 110, 120. Pero si fundo a 7 metros en el mismo suelo, aguanta casi 200. Es una diferencia grande. ¿Y por qué? Por la carga que hay al lado, ¿no? En la capacidad admisible. Entonces uno dice, muy interesante, puedo poner un edificio de 12 plantas con un sótano, pero con 2 sótanos puedo poner un edificio de 19 plantas, en idea general. Entonces normalmente es mejor tener 2 sótanos, tengo más espacio para la gente, pero y puedo crecer y ganar más dinero. Pero hay que tener cuidado en excavar 2 sótanos, ¿no? Eso queda muy claro. Y este es el resultado que yo debo ver fruto de un estudio geotécnico, haciendo todas las cosas que hemos visto, no solo un punto, sino muchos. Y si yo soy el ingeniero calculista, el estructural, pues realmente me da el dueño y el arquitecto me dan un plano y yo decido en primera instancia entre arquitectura y otros esto, BL, y le digo al ingeniero que va a hacer la geotecnia, al ingeniero geotecnista, y le digo, quiero fundar eso, no hay vuelta, no voy a decidir si zapatas, nada, aquí voy a poner lo más que se pueda con eso. Perfecto, entonces decidido eso, hay que hacer todo lo que hemos visto para terminar en esa. Eso es todo. ¿Ok? Bien, entonces, eso sabemos, ¿no? Ya hemos dado examen sobre eso, cómo enfrentar, qué manejar, lo importante de asentamientos, incremento de esfuerzos, capacidad. Bien, de la vida real. Eso no quiere decir que todos van a trabajar en ello, muy pocos, porque hay muchos campos en la ingeniería civil, incluso cuando uno hace un edificio, uno dice, soy ingeniero civil y yo me encargo de que llegue el cemento. Yo me he comprado mi camión mezclador y hago que llegue el hormigón. O cemento a veces hormigón, a veces lo que sea. Puede ser, somos diferentes campos. Pero como ingenieros civiles debemos entender. Entonces, esa es una primera parte que repaso y que tiene que quedar, pero clara, clara, no para el siguiente examen, sino para la vida profesional que van a tener poco. Pueden hacer sus preguntas y vemos después cómo entra, qué hay que hacer en exploración del suelo. Pueden hacer sus preguntas. Inge, una duda. Adelante. El análisis para encontrar todos estos parámetros, tanto presión admisible y asentamientos, cambia con lo que, bueno, con respecto a lo que ya sabemos, cambia cuando tenemos pilotes de fundación.
En esencia es lo mismo y en esta clase vamos a ver en un rato cómo influyen los pilotes, pero la idea de hallar la capacidad admisible en función de la profundidad es la misma, exactamente la misma. Saber las propiedades físicas, saber las propiedades mecánicas. Ah, ya, gracias, Inge. Bien, entonces, un detalle, ahora que hemos escuchado a Beltrán, Beltrán está en la comisión de la acreditación de ingeniería civil. Apreciamos mucho todo su esfuerzo porque entendemos que detrás hay harto trabajo. Y la comisión de acreditación nos ha dicho a los docentes que van a requerir un tiempo de nuestras clases, ha sido oficial, para explicar la acreditación en cada curso. Y nos han pedido llenar un formulario. En ese formulario yo especialmente he puesto que quiero que nos visiten en Mecánica de Suelos 2 el siguiente jueves 12 de mayo de 2022. Entonces, el siguiente jueves, de aquí a una semana, alguien de la acreditación, que en este caso ya sé que es Beltrán, va a tener unos minutos adicionales. Es igual de obligatorio asistir como a cualquier otra clase, no es toda la clase, es mitad, pero para que sepan todos, ya he enviado eso a la comisión de acreditación, ¿no? Gracias por avisar, Inge. ¿Perdón? Gracias por confirmarlo, Inge. Ok. Entonces, quizá tú quieras comentar algo porque tú eres la que nos vas a explicar o basta decir que nos veamos el siguiente jueves. Basta decir eso, Inge, solamente recomendar a los estudiantes que es importante, que obviamente la asistencia se va a tomar normal y que por favor tomen atención a lo que les tengo que decir porque es muy importante. Eso nomás, Inge, gracias. Eso. Acreditación se debe asociar con calidad. Ese es el fondo de querer acreditarse, ¿no? No es lo mismo, pero uno se acredita porque quiere calidad, calidad de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, por eso vale la pena, ¿no? Esa es la idea y pues apreciamos todos porque hay varios, ¿no? Alumnos, docentes trabajando duro en que funcione bien esto, en que tengamos clases, materias, conceptos, horarios, no sé, todo aquello de calidad. Entonces, por eso hay esto, ¿no? Entonces sepan ya la fecha. Bien, sigamos con este asunto de hacia dónde vamos. Entonces, ahora volvemos a traer nuestro edificio común. Este, les he explicado, está sobre una losa, podría estar sobre pilotes. Hasta ahora sabemos calcular asentamientos y capacidad de apoyo en losas, no en pilotes. No importa, se entiende que el concepto general va a ser el mismo, pero solo sabemos en losas. ¿Y qué es lo que queremos determinar? Y así eso va. Ahora estamos en la mente del suelo, de la exploración. Entonces, por eso el título, parámetros a ser determinados. Queremos clasificar el suelo. Hemos visto que es importante distinguir entre arcilla y arena, grueso y fino. ¿Para qué? Para saber la resistencia y en la resistencia la condición drenada o la no drenada. Y además los parámetros de deformación o los módulos o los índices, como hemos aprendido en el capítulo 2. Perfecto. Y detrás de eso, aquí copiamos eso, decimos hay ensayo. Entonces hay que sacar muestras, es lo primero que debemos pensar. Y esas muestras tienen que irse al laboratorio para saber la granulometría y límites. Así vamos a saber la clasificación. Para saber la gravedad específica de los sólidos y poder determinar parámetros de deformación, ¿no? Este GS entra
Si se acuerdan bien en hallar el E. E es W por GS. Entonces es clave el GS para asentamientos, especialmente, por supuesto, en arcillas, ¿no? Luego la resistencia, drenada, no drenada, hay una compresión no drenada en arcillas, un triaxial U, uno o el otro, y además la consolidación. Entonces uno dice, tengo que hacer esos ensayos. Todavía me pregunto, ¿a qué profundidad? ¿A 1 metro? ¿A 2? ¿Varias? ¿Una sola? Pero veo lo que está asociado, entiendo bien. Y por supuesto, quiero calcular la capacidad de apoyo, Q sub U, Q sub S, los asentamientos y terminar un Q sub A. Entonces ahí entra la idea de que, ¿por qué necesito la resistencia? Y además, los parámetros de deformación. Entonces tengo que decidir qué es la resistencia, drenada, no drenada, todo aquello, todo lo que vengo repitiendo, para evitar que falla el corte y para evitar asentamientos excesivos. Y en cualquier estructura, puede ser una estructura que sea de este estilo, un puente, y aquí necesito la capacidad admisible, o puede ser un muro donde hay un esfuerzo lateral, igual voy a necesitar la capacidad admisible, o en algo así donde hay agua que circula, ¿cuál es la capacidad admisible? Bueno, y aquí no capacidad admisible, pero algo más. Entonces, en cualquier estructura voy a necesitar hacer una exploración para determinar parámetros de ese estilo. Y ahora vuelvo a nuestro ejemplo, un típico de Cochabamba, y decimos, ¿cuántos ensayos debo hacer? ¿Qué profundidades? ¿No? Ya les he adelantado algo, aquí se ha encontrado eso, sabemos los parámetros, eso nos ha permitido determinar capacidad admisible. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo perforo? ¿Hasta qué profundidad? ¿Qué hago? ¿Con qué objetivo? Pues todo lo dicho es para leer esto. Entonces, ya entramos de lleno con esa introducción larga a lo que es la exploración del subsuelo y los objetivos. Muy bien, ahí aparece estimar la disponibilidad general del sitio y sus alrededores. Estimar la disponibilidad general del sitio y sus alrededores. Permitir la preparación de un diseño adecuado y económico, incluyendo el diseño de trabajos temporales, técnicas de mejoramiento del terreno y control del nivel freático. Hay más cosas, ¿no? Y aquí no es que vamos a ver todo, pero queremos tener la idea de qué hace. Entonces nos dice disponibilidad general del sitio. Entonces, ¿qué hago yo cuando voy al sitio y me dicen, mire ingeniero, voy a construir un edificio, el arquitecto me ha hecho este diseño, ahora quiero saber si puedo hacer eso acá? Entonces uno entra y mira lo que les he mostrado. Ah, puedo haber otro edificio al lado. Ah, ya han construido al frente uno así de alto. Ah, me acuerdo que ese era losa, ese era pilotes, etcétera. Entonces hay que ver con detalle. Hay que ver qué hay en el sitio. No vaya a ser que haya sido una planta de tratamiento de grasas o un almacén de grasas, y así uno tiene una idea de qué hay en el sitio, qué puede hacer, ¿no? O uno está en La Paz y dice, uy, aquí hay un barranco de 500 metros de altura, y allá uno tiene una buena idea de cómo va el asunto. Y después dice, diseño adecuado, permitir un diseño adecuado y económico. Eso nunca hay que olvidarse. Uno siempre puede decir factor de seguridad 10, asentamiento tolerable 10 y da un valor, pero eso no es lo más económico, ¿no? Entonces hay que, comillas, ir al límite de lo que aguanta y eso es lo más económico. Entonces, por eso uno hace estas cosas.
Y además dice trabajos temporales, especialmente edificio, los trabajos temporales están asociados con se me va a caer el muro y se me va a caer la casa de al lado, voy a salir en el periódico y me van a interrumpir y parar la obra, además de vidas, por supuesto. O no, ¿qué otra cosa debo hacer? ¿Debo bajar el agua? ¿O es el suelo que encuentre muy blando? ¿Debo cambiarlo? ¿No? En ese sentido, mejorar. ¿Debo hacer alguna cosa? Y si el nivel freático está muy arriba, ¿debo bajarlo de alguna manera? ¿No? Esa es básicamente la idea. Entonces, esto, debo tener esto en mente. Entonces, debo saber qué hay detrás para hacer esas cosas. Bien, después obviamente viene la idea de información necesaria para determinar el tipo de fundación requerido. Ahí está lo que les decía. A través de esto vamos a decidir una losa, una zapata, etcétera, una fundación profunda. Además, recomendaciones sobre la capacidad de carga, terminar con un QSUBA. Pero notan que el QSUBA, que sabemos calcular bien, es una partecita, no es muy importante, pero no es todo. Y en base a la fundación que se necesita. Y además dice que en esta exploración debo hacer posible la realización de suficientes ensayos de laboratorio que permitan realizar posteriores predicciones de asentamiento, sacar muestras, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Saber dónde está el nivel freático, la posición del nivel freático. Además, en algunas partes de aquí, no tanto, las variaciones del nivel freático. Dependía del proyecto, pues nuestros edificios, uno hace esa exploración del suelo en un mes, da todos los resultados y no es que ve grandes variaciones, ¿no? Solo ve un nivel. Entiende que el nivel freático vaya cambiando en los años, pero no tiene tiempo para ver eso. Entonces no dice nada al respecto, solo marca un nivel freático. Igual se va a construir, ese mismo mes se va a construir, el nivel freático va a estar donde uno lo vio, entonces no hay problema. Pero en algún proyecto de algún talud uno necesita ver por años dónde está el nivel, eso es típico, y ahí dice, pongo yo piezómetros, ¿no? Como dice más abajo, variaciones que pueden ser determinadas por piezómetros o pozos, y ahí va pasando una estación, y digo, en la época de lluvias el nivel llega a tal altura, en la otra época tal, a veces es muy necesario monitorear parte de la exploración. En edificios no es lo más común, no se hace. Y luego dice establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes del suelo. Si encuentra algo, sugiere. Y dice construir esto de esta manera, de esta otra, ponga pantalla, no ponga pantalla, excave una parte, excave otra, esos detalles, ¿no? Y además identificación de posibles problemas que puedan presentarse y problemas potenciales como asentamientos, grietas, cualquier otra cosa. Entonces hay que ir hacia eso. Son muchas cosas las que hay que tener en mente. No hay que olvidarse. Uno sabe calcular el QSUBA hasta ahora, pero es más grande. No solo es cuestión de dame el QSUBA. Voy a excavar, cómo influyo, si excavo se cae, no se cae, necesito poner una pantalla antes, no necesito, directamente un muro después. Todas esas son parte de este nivel práctico, bombeo, no bombeo, lo que les acabo de decir. Bien, con esa idea pueden preguntar algo más ahora, con toda confianza.
Inge, una curiosidad, disculpe. Adelante. Cuando uno camina por la Heroínas en el centro, ve las excavaciones que se han hecho para las líneas de distribución de agua potable y estuve observando que en cuestión de centímetros el nivel freático cambia abruptamente. ¿Es normal eso? No tanto. Por todo lo que sabemos de nivel freático, entendemos que en Cochabamba el nivel freático está más alto hacia el norte y hacia el sur el nivel freático es menor, ¿no? Porque se entiende que hay una montaña y el agua va desde el Tunari hacia la zona sur por debajo. Entonces debemos entender que hay un nivel freático más o menos constante en ese sentido. Si en un lugar se ha hecho una excavación y tú ves cierto nivel y a los 2 centímetros no hay ese nivel, hay que más bien pensar en que había por debajo de aquello un estrato de arcilla muy localizado y que hizo que el agua se retenga cuando entró en un sector y lo que se llama, nunca le hemos dado mayor importancia, pero en nuestro texto en suelos 1 dice el nivel freático colgado. Entonces ahí sí puedes ver una gran variación por algo localizado, pero no como nivel freático mismo de la zona, ¿no? Oh, ya, gracias, Inge. Muy bien. Bien, pero hacia eso vamos, esos son nuestros objetivos. Consecuencia, nos preguntamos, ¿voy a hacer sondeos y de ahí voy a sacar muestras y voy a tener esta idea? Entonces, ¿cuántos hago? ¿Qué profundidad? Entonces, dice aquí Coduto, para saber la profundidad y el número de sondeos, me hago preguntas. Aquí está la primera. ¿Cuán grande es el sitio? ¿Qué tipo de condiciones de suelo y rocas se esperan? ¿El perfil de suelo presenta una distribución homogénea? ¿Qué es lo que se va a construir? ¿Cuán crítico es el proyecto y cuáles serían las consecuencias de falla? ¿Cuán larga y pesada es la estructura propuesta? ¿Son todas las áreas accesibles a los equipos de perforación? Esa es la idea, ¿no? Entonces me pregunto y digo, un edificio normal requiere prestarle atención. Una casa que tenga un piso no requiere prestarle ninguna atención. De hecho, la norma, no sé si en cercado o más, pero la norma dice que si uno tiene una edificación de 3 plantas, no necesita hacer ningún estudio. Excava, pone su fundación, lo tradicional y listo. Pero si es más de 3 plantas, le presta atención. Es parte de estas preguntas. Muy bien, entonces en ese sentido uno podría tener terrenos así, así, así. Y queda claro que en cuanto a ubicación, uno podría decir, si pongo uno al medio y otros en los extremos, me va a dar una idea de qué hay acá. Es una opción en cuanto al número de sondeos. Y de esa manera yo puedo saber qué hay ahí en este extremo y saber muy bien y poder deducir lo que hay entre medio. Lo mismo en todo lado. Entonces aparece una buena idea de distribución, primera idea. Normalmente, no, nada, esa es una primera distribución sugerida. Aquí hay 5 sondeos, aquí hay 3, otra opción, aquí hay uno solo, al medio muy lógico más que a un extremo, y aquí hay otros 3. Todas estas son opciones. ¿Qué hace uno como ingeniero civil? Le toca elegir, decidir. Y ahí tiene cierta ayuda, pero escuchen bien, cierta ayuda para decidir el número de sondeos y la profundidad. Y aparecen ciertas tablas y en esas tablas, por ejemplo, dice, mire, usted está haciendo un edificio de varios pisos o plantas industriales de un piso o carreteras o presas y diques. Mire, si está haciendo un edificio, piense que va a necesitar un espaciamiento en metros de 10 a 30. Bueno, dice, ya en base a eso voy a yo decir
Esto está entre 10 y 30 metros, con tomo una decisión, pues mucho más chico, entonces me basta uno, cosas de ese estilo. Pero miren otra vez, 10 a 30 quiere decir cualquier cosa. Eso es lo que quiero enfatizar, pero ya es una idea. Y otros autores dicen, no, mejor que eso, piense en esta idea, espaciamiento por cada metro cuadrado. Y si usted tiene una calidad baja, una calidad alta de lo que ya espera, o una calidad promedio. Si tiene una calidad promedio, entre 200 y 400 por sondeo. Entonces uno dice, voy a tomar un valor aquí que sea 300 metros cuadrados, que entiendo es, entra ahí, y me imagino que este terreno tiene lo típico, un ancho de 30 metros, muy típico en Bolivia, en Cochabamba, mejor, y L igual a 50 metros. Entonces uno dice, el área de esto son 1500 metros cuadrados. Entonces me sugiere hacer uno cada 300. Consecuencia, a partir de esta decisión, yo puedo decir, yo quiero en este sitio poner 5 sondas. Es una condición promedio, entran 5. Otro puede decir, con esta misma sugerencia, yo quiero poner cada 400 metros, ¿no? Entonces van a entrar menos sondeos. Pero digo, miren, yo ya he visto los edificios del frente. He visto el de al lado. Yo ya conozco esta zona. Entonces, es de alta calidad. Es siempre uniforme. Hay estratos. No es que varía de una esquina a la otra. Es uniforme, de alta calidad. Entonces, puedo yo pensar en uno cada 1000. Entonces, en el mismo terreno, yo puedo decir, en base a esa misma recomendación, puede tener un solo sondeo, uno solo al medio, punto. O dos, ¿no? Más que uno, dos. Entonces uno dice, nota que el número de sondeos puede ser muy, muy variable. Y es muy fácil, si a ustedes alguna vez les toca esto, el dueño les va a decir, ¿cuánto me va a cobrar por el estudio geotécnico? Y uno le dice, depende del número de sondeos, muéstreme el sitio y qué quiere construir. Y nos dice 50 por 30. Entonces uno dice, yo quiero hacer para estar tranquilo y que salgan las cosas bien, 5 sondeos. Y ahorita me invento cualquier cosa. Y digo, cada sondeo me va a costar $1000. Entonces digo, $5000. ¿Qué va a decir el dueño ante esa situación? Es muy simple, va a decir, oh, los de allá me cobran 500, porque los de allá han decidido hacer un sondeo y no a 1000, sino a 500, y le hacen el mismo estudio geotécnico. Entonces, tiene mucho que ver la economía, cuánto uno sabe que es certeza. Entonces, sepan que es muy variable. El que hace un sondeo no está mal, no es que es uno de esos que no sabe nada. Quizás sepa mucho, más que el resto. O quizás no sepa nada y solo quiera hacer económico. Bueno, no sabemos. Ustedes deciden, ustedes son los ingenieros civiles que van a decidir estas cosas. Pero noten la variación. Es normal para decidir el número de son. Hay más. Uno dice, además, la profundidad, no solo el número. Entonces hay recomendaciones igual de variables. Por ejemplo, aquí nos dice condiciones del suelo, otra vez vengo aquí, digo promedio, entonces una recomendación, esta de acá. El número de pisos a la 0,7 por 5 más el nivel de fundación. Vamos a decir que ya hemos elegido o estimado un sótano 4 metros, más o menos, ¿no? Y decimos nuestro número de pisos es típico en Cochabamba 15 plantas. Entonces, según esto, yo debo hacer un sondeo que sea 5 por 15 elevado a la 0,7 más 4 metros para un sótano. Bien. ¿Cuánto sale eso? ¿Me pueden decir la profundidad recomendada de cada uno de esos sondeos
o si he elegido 1 o si he elegido 5. 37.28, Inge. Hecho 37 metros, es lo que me sugiere aquí. Está bien, es un número. Ahora yo voy a otra recomendación, y aquí entran los pilotos que preguntaban hace un momento, y me dice, mire, piense en esa losa famosa, y su losa tiene 30 metros. Puede ser menos, se entiende, ¿no? Pero una losa de 30 metros es muy típica para los edificios que vemos cuando caminamos en cualquier lugar. Y me dicen, mire, la profundidad del sondeo debe ir de 1,5 a 2 veces de ese ancho más el nivel de fundación. Si tomamos esos 4 metros más, tomemos el 1,5 multiplicado por 30. Entonces, 30 por 1,5, 45 más 4, 49. Entonces, me dice, mejor 49 metros de profundidad. En el anterior caso salía 37. Entonces, una vez más, uno dice, a ver, a mí me gustaría 49 mejor, ¿no? Veo más cosas, pero uno va al dueño y le dice, le voy a cobrar $50 por metro. Entonces, un sondeo de 49 metros está el dinero, 1,77 menos, y el dueño va a decir, pero esos de allá les basta entrar a 10 metros. Voy a contratarlos a los que les basta. Deben ser más inteligentes, además entienden las necesidades del dueño y contratan a ese. Es posible, ¿verdad? Está bien. Pero sepamos que hay ciertas normas de lo que uno debe ver. Si no es una losa y uno tiene una zapata, no debe errar, tiene que tener cuidado. Uno dice, la zapata es esta, entonces debo ir a 1,5 a 2 veces B, 3 metros de zapata, 2 veces B, 6 metros, nivel de fundación 2 metros, 8 metros. Pero ojo, ojo, como es un conjunto de zapatas, el ancho B que hay que considerar es de todas las zapatas. Entonces termina siendo básicamente la profundidad que hay que ver, dependiendo del sitio, ¿no? Pero esta es la recomendación. Y si son pilotes, entonces dice, bueno, para la exploración de pilotes hay que ir, si yo ya entiendo que voy a tener aproximadamente pilotes de tanto, a tal nivel, y igual ocupa un ancho B, me dice el nivel de fundación, 2/3 o 1 de L de esta longitud, más 1,5 a 2 veces de B. En otras palabras, se mantiene este 1,5 de B, o 2 veces de B, pero más la longitud de ella. O sea, de este fondo o de un poquito más arriba, lo mismo que acá. Entonces uno dice, queda muy claro cómo debo hacer la exploración. Consecuencia es variable, hay diferentes valores, uno va a un sitio, este es el que les he mostrado hace un momento, y aquí está nuestro sitio, 30 por 50 o 20 por 50, lo que sea, posiblemente 20 no 30, está bien. Cuando veo esta escala, es 30 por 50, ok. Entonces, 30 por 50. Entonces uno dice, excelente, ahí tomo mi decisión. ¿Cuántos sondeos hacer? Ya he visto que puedo poner uno, o puedo poner, si tomo cada 100 metros y no sé nada, 15. Bueno, una decisión aquí, tener 4 sondeos. Y aquí es importante, ¿no? Uno dice, voy a hacer 4 sondeos, y el dueño dice, ya, me parece bien, vamos a eso, voy a pagar ese precio. Y uno va y dice, voy a hacer uno aquí. Y va con el dueño y le dice al del equipo, justo aquí no me había fijado que había esta lavandería, ¿no? Porque hay una construcción, lo moveremos aquí. Y el dueño ya empieza a sudar. Pero seguro que se puede mover, ingeniero. Por supuesto que sí, ¿no? Porque uno no sabe nada. Si le pone más a la derecha o al otro lado es lo mismo.
muy claro, ¿no? Porque uno todavía no ha visto nada. Podía haber elegido 3 y haberlos puesto ahí y 2 aquí. Podía haber elegido 5. Pero entonces, la posición de los sondeos es muy, muy relativa, pero debería dejarnos, a los que hacemos eso, tranquilos, de entender que hay abajo y que tiene los parámetros necesarios para hacer los cálculos de los que hemos hablado, los que conocemos de capacidad admisible, más los otros que vamos a ver en el semestre. Esa es la idea. Y en cuanto a profundidad, igual uno dice, puedo tener varias cosas. En este caso en especial de este edificio, y uno ya sabe que el sector norte de Cochabamba luce con eso, y uno dice, las gravas se sientan menos, y sé que debajo hay arcilla. Si quiero hacer un cálculo preciso para saber si debo tener losa o pilotes, debería saber a detalle todo esto. Claro, también puedo hacer un sondeo de 10 metros y encontrar esta grava y utilizar esto y decir, no, esto era lo más desfavorable. Abajo es más duro, entonces si calculo con esto estoy siendo conservador. También puedo, no cabe ninguna duda, pero si quiero tomar los parámetros verdaderos, exactos, se nota que debo tener cierta profundidad. Entonces, aquí miren 45 metros. Recuerden, con 30 metros, un 49 aquí, un 37 aquí. Entonces, es muy lógico, es decir, esta es la sección AA. Entonces, sección AA, sondeo 1 y sondeo 4, que podrían llamarse cualquier cosa, que uno sea 45 y el otro que sea 35. O así uno ahorra un poco, llega más abajo, pero no gasta tanto en todos los sondeos, entonces razonable, ¿verdad? Esa es la manera en la que uno debe entender la profundidad y el número de sondeos. En Cochabamba normalmente no se pasa el estrato de grava. En Cochabamba los estudios se los hace hasta la grava y uno queda feliz. Comillas, uno. Yo no tanto, pero mucha gente queda feliz ahí. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Por supuesto, ahora si cambiamos nuestro terreno y decimos ahora hay otro terreno, les doy el ejemplo de uno que tiene 100 metros aquí, como 30 o 40 de lado, un terreno más largo. En su época ese terreno lucía así, y en este terreno se han hecho 3 sondeos y había mucho material grueso. Entonces, miren, un terreno más grande, menos sondeos, es posible por lo que hemos explicado. Uno toma la decisión, ¿no? Y termina con algún perfil. Y aquí incluso la palabra guijarros, por lo tanto, un equipo más grande para perforar. Pero bajo el mismo sentido. Cada sitio en Cochabamba tiene sus propios números de sondeo, ¿no? Y sus propias profundidades. Y su propio dueño con sus propios riesgos y su propio ingeniero civil con sus propios riesgos. Entonces, pero en base a lo que hemos hablado, podemos tener una muy buena. Entonces, básicamente la idea. Entonces, con eso, ahora nos queda ver cómo hacer las perforaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, ¿cómo ahora que se decide el número de sondeos y las profundidades, uno procede a excavar? Y dice, lo más económico es excavar con cavapos.
¿no? Eso queda muy claro. Y en esos cavapostes, o esos cavapostes son un tubo y un elemento que permita sacar el suelo de esta forma o de esa. Y ahí aparece un primer video, cualquier video de internet, pero que puede pensarse que es parte de lo que representa nuestra realidad. Entonces ahí están nuestros perforistas. Veamos qué hacen estos perforistas con un cavaposte. De ahí está la perforación, se quiere llegar a alguna profundidad, a veces no muy grande, por eso se puede hacer todo manual. O a veces se quiere iniciar una perforación manual y ahí simplemente se está haciendo eso, ¿no? Como ustedes pueden ver. En este caso están simplemente ablandando el suelo, eso es lo que se ve, les paso el dato. Bueno, y ahí tenían su punta de un lado y le dan la vuelta y dicen, ah, este es realmente el material que vamos a sacar, el equipo. Entonces le dan vueltas, ahí está, giran. A veces es más blando, a veces es más duro, este es más duro. Están, como se puede ver, a 1 metro más o menos de profundidad y han girado, se ha hundido, el cavapostes así se le dice, y luego se extrae. Y ahí sale el suelo. Y uno puede decir, ah, este tipo de suelo exactamente. No es una muestra exacta en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a clasificación. Aquí además, quien ha hecho este video nos dice, ahí voy a construir algo y por eso estoy haciendo esto. No importa qué, desde la idea general, el primer tipo de sonda. ¿Hasta qué profundidad se puede llegar eso? Si uno le añade barras, dependiendo del suelo, puede llegar hasta unos 6 metros, 7 metros. Y a veces está tranquilo y dice, eso es lo que yo quiero. Pero bueno, primera idea de cómo perforar y ver. Segunda idea, algo más grande. Aquí me muestra a este lado un trípode, ¿no? Se ve el trípode y a cierto equipo que permite rotar y mover. Y aquí algo más grande, entonces más torque y permite llegar más abajo, más tranquilo. Veamos esos videos, empecemos con este primero. ¿Qué diré ahí? No importa, pero es un buen video que nos ayuda a entender. Entonces es un cierto equipo más grande que un cavapostes y luce de esa manera. Tiene esa herramienta para perforar, tiene un ancho grande, puede suceder. Se arma el equipo porque se lo necesita transportar primero, entonces desarmado, se llega al lugar y ahí se tiene el equipo. Miren, un motor, ya vamos a ver dónde entra aquello. Al fondo un recipiente para agua, una bomba, nuestro trípode. Ahí está armado nuestro trípode, tiene un guinche para subir y bajar pesos, tiene el motor. Entonces se quiere subir y bajar ese motor, ya vamos a entender por qué. Ahí está el agua, ahí está la bomba,
Entonces se echa agua a un pozo, normalmente se le agrega bentonita para que el pozo que hagamos permanezca estable y se conecta el sistema de agua. Ahora miren, ese motor hace que rote y gire aquello a una cierta velocidad y ahí ponemos nuestra herramienta de perforación, le damos vueltas, entra agua y por supuesto que deshace el suelo. Es muy claro cómo se da esa perforación. Rotación vía húmeda, así se llama. Y hay diferentes diámetros en este equipo, es aproximadamente unos 15, 20 centímetros, difícil de ver bien, y el pozo queda de esa manera. Luego baja 1 metro y medio, dependiendo la longitud, y ahí le aumento una barra. Ahí está la barra que ha aumentado, la enrosco adecuadamente. Ahí ha quedado enroscada y a partir de eso empieza a girar y otra vez gira con agua que pasa por el centro y va bajando. Entonces voy haciendo la perforación. ¿Cuán claro veo el suelo que está saliendo? Muy poco claro, pero alguna idea me da, ¿no? En el otro caso yo veía el suelo, palpable el suelo, el contenido de humedad. Aquí no. Aquí sale el suelo disuelto en el agua. Pero es una perforación, ¿no? Esa es la idea. Entonces, miren, va bajando y de alguna manera uno va empujando ese motor o a veces el peso propio y baja y después puedo volver a subir. Pero un segundo, esto continúa. Ahí está. Vuelvo a bajar hasta la profundidad que desee. Dependiendo del número de barras que incluye, yo ya puedo decir, acabo de llegar a 6 metros, acabo de llegar a 7 metros, ¿no? Se entiende. Y después de un momento, después de llegar a cierta profundidad, porque ahorita solo estoy viendo perforación, o empiezo a sacar toda la barra, en este caso todavía sigo aumentando algunas barras, se nota, ¿no? Adicional. Y está otra vez el guinche, y miren cómo se usa el guinche para jalar. Entonces igual tengo mi barra, llego a cierta profundidad, y ya digo, ahí me basta hasta ese lugar la perforación. Entonces saco ahora en lugar de aumentar, otra vez solo acoplo y jalo. El vinche está para eso. Entonces ahora estoy en el proceso de ir jalando y termino sacando la herramienta inicial, la que hace la perforación, y ya tengo un sondeo hasta cierta profundidad. Claro, casi no veo nada, pero esa es la perforación. Ya vamos a ver más detalles en un momento. Ahí está nuestro trípode, el equipo cómo ha funcionado, uno mediano y es una rotación vía U. El siguiente muestra otro tipo de barras en un equipo más grande. Igual cualquier foto de internet, pero nos ayuda muchísimo. Corremos y ahora vemos el equipo más grande todavía. Este es. ¿Y cuáles son las barras que se ponen? Son las que se conocen como barras helicoidales. No hay agua, miren. Y al girar de esa manera sale muy poca agua, muy poco suelo. Pero estas barras son las ideales. Pero es solo otra opción. Entonces uno ingresa en suelo duro, blando, y tal cual ustedes ven. El equipo permite tener una cierta inclinación y se hace lo mismo. Entra una barra, a continuación la otra barra.
y otra vez viene el acople. Se notaba en el otro caso más fácil, ¿no? Aquí se nota ya cierta inclinación. No importa, eso es un asunto de campo. Pero ahí está el resumen de cómo funciona. Muy, muy fácil, muy simple. ¿Cuánto cuesta una perforación así? Es más cara, tipo más grande. Pero veo cómo voy bajando a la profundidad que requiera. Miren cómo en este tipo de suelo ha quedado alrededor de esas barras, ¿no? El suelo al jalar. Y por último, hay equipo más grande, el que se conoce como la perforación a diamantina. Igual vemos un video que nos muestra una perforación a diamantina. Equipo más grande, en el fondo diamantina, y eso permite entrar en roca. Pero es igual, una rotación, así tal cual se ve, simple, y uno va bajando, incluyendo el agua que va por dentro y va girando. Pero esta persona, después de mostrarnos el equipo que va girando y va ingresando, nos dice qué puede uno sacar al jalar. Y nosotros no hemos jalado nunca, no solo era todo. Ahora, después de cierta profundidad, jalamos, salen las muestras. En un momento vemos aquí. Y las muestras que ya han salido, se las han puesto aquí. Entonces se introdujo, sale esa muestra. La de al lado y así sucesivamente. Y se nota un poco de suelo y roca. Este equipo puede además obtener roca, ¿no? Ahí están los testigos del roca. Para diferentes profundidades ha ido saliendo y así puedo yo saber el perfil, pero noten, aquí he sacado en las primeras porciones, suelo, pero después roca. Y eso representa otra perforación, la perforación a diamante. Y está el equipo claro, más grande, más. Excelente. Bien, entonces eso es solo para saber cómo es que se perfora. Hemos visto a qué profundidad perforar y cómo se perfora. Y depende del sitio, uno elige. Aquí, por ejemplo, dice perforación en grava, un tricono grande y a continuación un equipo que puede utilizar ese tricono. Ese equipo se ve de esa forma y igual el sondeo, el motor, la bomba, las barras y la herramienta. Si ustedes se fijan, este es un cavapostes gigante. Y se puede poner eso para sacar arcilla o se puede poner esto para triturar en grava. Y en casos de este estilo, donde uno tiene grava con arcilla o guijarro y quiere ver más abajo, ayuda mucho. El equipo puede ser variable, un cavapostes o puede ser uno más grande que puede incluso mover. Y aquí dice perforaciones en roca. Volvamos a nuestro sitio en Cochabamba, en este sondeo de 45 metros. El equipo utilizado a diamantina.
No es lo más común, pero como aquí se quería ir más abajo, el de diamantina, aquí está ese equipo de Selfie-Cons, y este puede ir en roca diamantina por dentro. Esa diamantina también puede ser en pequeña, y si uno encuentra y quiere algo, miren ustedes aquí, la idea del estribo de un puente, se ha derribado eso, se ha construido otro estribo para otro puente, y aquí se ha hecho una pequeña calicata y ya había roca, y ahí, en este sector, se está haciendo la extracción de una muestra de roca. Es posible, así funciona cuando es roca. Y cuando es suelo, se utilizan estos tubos. Uno obtiene muestras en suelo con este tipo de tubos. Y miren qué se llama este primero. Se llama tubo de pared delgada. Y miren cómo tenemos aquí otro, y este no es un tubo de pared delgada. Este es uno que más bien es una cuchara bipartita. Pero he mezclado colores. Un tubo Shelby. Borrar primero. Entonces vamos a poner otra vez los colores y decimos el tubo de pared delgada, es también conocido como tubo Shelby. Y este otro le cambiamos de color y decimos este otro es el que se conoce como la cuchara bipartita o la cuchara de Terzaghi. Y son tubos que tienen dimensiones estándar. Y aquí están, ¿no? El primero dice 52 milímetros, un espesor de 1.63, un largo de 76. Y es un tubo. Y este es otro tubo que tiene de diámetro externo 50, de diámetro interno 35 milímetros y sus dimensiones. Y al ver el diámetro externo y el diámetro interno y hacer la comparación, resulta esta razón de área. Y esta razón de área en la cuchara bipartita con estas dimensiones sale 110% y con estas dimensiones 13.80%. Al solo hacer esta operación de diámetro. Bueno, resulta que normalmente si esta relación de áreas a su vez es mayor que el 10%, esto es lo común, la muestra queda alterada. Y si esa relación de áreas es menor al 10%, pues lo común la muestra se la saca no disturbada. Entonces uno usa estos tubos para obtener muestras. Y cuando la relación de áreas es menor que el 10%, considera que su muestra es representativa. A partir de eso puede hacer ensayos de resistencia en esas muestras, puede hacer ensayos de consolidación, pero en otras, en las que se considera alteradas, solo clasificación, ¿no? Contenido de humedad. Esa es básicamente la... Ahora, el 13% de un tubo Shelby, uno dice, es mayor que el 10%. Entonces tiene su grado de alteración, no tanto como esta otra cuchara, pero tiene su grado de alteración. Entonces, no es que las que salen de tubos sean muestras 100% representativas del volumen, del índice de vacíos, de la resistencia, ni la deformación de lo que vaya a haber ahí abajo, pero ayuda mucho porque se acerca a una muestra no disturbada. Entonces, en el fondo, uno está haciendo la perforación. Ahí hemos visto sistemas que involucran llegar a cierta profundidad y no ver nada. Pero uno está haciendo la perforación y dice, a 1 metro voy a sacar una muestra. Mete el tubo y jala. Luego dice, ahora llego a 2 metros, lo mismo, a 3 metros. Y así puede tener muestras cada metro, o cada 1,5 metros, o cada 2 metros, o cada 3 metros, uno decide. Pero eso es la manera de tener muestras. Uno de esos tubos Shelby lucen así. Entonces noten cómo el tubo allí
tiene la muestra porque está empujado el centro, y así uno tiene muestras a ciertas profundidades. En este caso, la idea es que se coloque igual después de llegar a una cierta profundidad del tubo Shelby, se empuja y está nuestro tubo Shelby y sale nuestra muestra inalterada con esa proporción, pero tiene la muestra a diferentes profundidades. Y como es inalterada, puedo ahí mismo hacer la veleta y ya voy a saber la resistencia no drenada porque considero la muestra inalterada. Y luego de tener ese parámetro, puedo sellar bien para que no cambie el contenido de humedad. Esa es la idea de sellar, enviar al laboratorio y ahí puedo yo hacer, por supuesto, clasificación, pero también puedo hacer consolidación y puedo hacer resistencia en esa muestra que la considero inalterada. Esa es la forma de obtener muestras realmente. Y por otro lado, se utilizó el equipo, no los tubos en específico, sino adicionalmente la misma diamantina, que no siempre se usa, la mayoría de las veces no, pues las muestras van a lucir así, ya les he mostrado en el video. En este caso, el suelo que estamos viendo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta primera, el nivel de inicio. Miren aquí una profundidad, aquí dice 6, ahí dice 13, aquí dice 22, aquí dice 28, aquí 31 y aquí dice 45. Entonces nos da una muy buena idea de lo que hay por debajo. Y como yo veo la grava, así, ¿no? Como veo la arcilla que está por debajo, como veo los colores, y eso me da el perfil del suelo, ese sector. Entonces, a partir de esto, más los tubos, es que yo puedo saber ese perfil, ese sitio. Y además, puedo saber las propiedades físicas, los módulos de los que hemos hablado, y con eso tomar la decisión de la capacidad admisible o de la que ya hemos. Eso es todo lo que queríamos decir el día de hoy. Una introducción que nos deja todo muy claro, que nos permite diseñar estudios geotécnicos, nos permite, pero siempre acordándose que en el examen no les voy a decir, diseñe este estudio geotécnico, y alguien me dice, voy a hacer un pozo a 45 metros, bien, y otro me dice, voy a hacer 3 pozos a 30 metros, bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y voy a sacar muestras cada metro, 2 metros, 3 metros, no, porque es tan variable, pero hay que conocer este concepto, esa idea. Y con eso, cuando les toque trabajar, pues tienen que tomar decisión. Entonces hemos aprendido mucho en realidad, pero no entra el examen. Entonces por eso es obligatorio asistir. Y les va a ayudar en... Bien, pueden hacer sus preguntas para cerrar.